palabra de Dios nos enseña que Él es fiel, que es un fiel, que es verdadero, que cumple sus pactos, que guarda hasta 1000 generaciones, dice la palabra de Dios, de los que le aman y guardan sus mandamientos. Él guarda el pacto porque es fiel a su palabra y es fiel conforme a lo que Él ha dicho. Nunca ni una de sus palabras o sus promesas que ha expresado ha caído a tierra. Todo se ha cumplido, nada ha faltado. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en mostrarnos, en enseñarnos lo importante que es la fidelidad. Y lo vamos a ir viendo. Yo no me quiero ir adelantando porque ya me iba a adelantar, pero mejor lo vamos a ir viendo poco a poco. Creo que sí es algo importante, saber que su firmeza, su confianza es por la fidelidad que tiene Él. Él es fiel, amados hermanos. Podemos confiar y podemos depender sin dudar de ninguna manera en su fidelidad. Es una columna, como les decía, fuerte que está sosteniendo todo el peso, amados hermanos, de sus promesas, de sus misericordias, de sus palabras. Sus palabras son obras magníficas y eso nos muestra que Él cumple todo lo que Él hace. Y como les decía al principio, la más grande promesa y manifestación de su fidelidad es esa promesa que se cumple en Cristo Jesús. Vemos a Dios actuando consecuente a su palabra en Cristo Jesús, conceptuando o consecuentemente con lo que Él había prometido que iba a pasar, que iba a hacer. Y esa es la promesa que tenemos en Cristo, amados hermanos. Y bueno, nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. Vamos a entender cuál es nuestra respuesta, cuál debe ser mi respuesta a la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Nosotros no podemos dudar, amados hermanos, de lo que Él ha dicho, porque todo se ha cumplido. Él mantiene sus promesas, Él es fiel y será fiel como lo ha sido. En el pasado lo fue, en el futuro lo será. La pregunta sería, ¿por qué los israelitas en su momento no fueron fieles a la promesa de Dios, al pacto de Dios? Es triste entender y poder darnos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo estos israelitas no respondieron a la fidelidad de Dios? Dios mostró su fidelidad. Dios cuidó, los proveyó, los vistió, los consintió. Y vemos una desobediencia muy marcada. La pregunta es, ¿cómo somos nosotros a esa fidelidad? La desobediencia de Dios es lo que es la infidelidad, ¿no? Ser infieles, desleales, ser traicioneros con Dios. Dios es fiel. Y desde el principio lo vemos con Adán y Eva, cómo ellos desobedecieron, fueron infieles a la fidelidad de Dios. Lo que les había dicho, lo que les había marcado, lo que les había mandado hacer, ellos no lo quisieron hacer. Se rebelaron contra Él. Pero tú y yo, hoy que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo es el que nos está moldeando, dirigiendo, enseñando, guiando en todo lo que hacemos, cómo decidimos, cómo caminamos. ¿Somos fieles a Dios? ¿Estamos mostrando esa fidelidad, esa obediencia? Como les decía al principio, tú y yo debemos y podemos mostrar la fidelidad a Dios solo de una manera, y es confiando en Él. Cuando tú y yo no confiamos en Dios, estamos siendo infieles a Dios. Cuando tú y yo dudamos de Dios, estamos siendo infieles a su fidelidad. Las personas, a través de la Biblia, vemos, y hay muchos ejemplos de que los hombres de Dios caminaron con Él a un costo alto. La fidelidad tiene un costo, amados hermanos. Ser fiel no es fácil. Es más fácil ser infiel. Es más fácil fallar. Es más fácil no querer hacerlo. Y vemos cómo Dios se mantiene en su fidelidad. Él nos enseña la lealtad, la confianza, la obediencia, la integridad, porque Él es así, Él es así. Pero tú y yo, ¿cómo nos hemos comportado o cómo hemos respondido a esta fidelidad? Les decía del costo que tiene. Podemos recordar algunos personajes de la palabra de Dios, de la Biblia. Vemos a José, lo que le costó a José ser fiel, le costó la cárcel. A Daniel, el foso de los leones. A los amigos de Daniel, el horno de fuego le costó. Esteban, bueno, dice la palabra que fue apedreado hasta morir. Hay un alto costo en ser fiel a Dios. Hay un alto costo de tener la fidelidad a lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha hecho. Les decía, es más fácil no hacerlo, pero la bendición que Dios tiene para nosotros, que Dios puede
derramar en nuestras vidas cuando nosotros nos mantenemos fieles a Dios. ¿Cómo es mantenerme fiel? Confiando en Él. Es confiar en Él. Cuando yo desconfío, como les decía, cuando yo desconfío de Dios, estoy mostrando que no lo conozco, vaya, que no me importa, que no me interesa su fidelidad, su perfección, que yo puedo ser infiel, desleal, puedo ser traicionero a Dios y que estoy bien, que no pasa nada. Eso es no confiar en sus promesas, no confiar en que cumple sus promesas, no saber y no conocer la naturaleza de Dios y mantenerme en esa fidelidad. En 2 Timoteo, acompáñame a la palabra de Dios. 2 Timoteo 2:13, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de la fidelidad que Él mostró a la palabra de Dios, ¿no? La fidelidad a la promesa de Dios. Y dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel. Dice que si tú eres infiel, no importa, Él va a permanecer fiel. Él es fiel a su promesa de salvación. Él es fiel a la promesa que ha manifestado hacer en tu vida. Él se va a mantener. En Hebreos 10:23, igualmente mencionando a nuestro Señor Jesucristo, Hebreos 10:23, dice la palabra del Señor, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces aquí nos está invitando a dar esta respuesta a Dios, a dar una respuesta correcta a la fidelidad de Dios. Nuestra respuesta a la fidelidad, como les decía, va a corresponder a cuánto yo lo conozco, cómo yo debo manifestarme, cómo yo debo relacionarme. Esa debe ser la base de mi entendimiento de su fidelidad. Él se ha manifestado y Él ha sido fiel. Y yo lo conozco, yo lo he experimentado en mi vida. ¿Cómo yo debo responder? Lo primero es cómo lo alabo yo. Es por medio de una alabanza, una alabanza, una reverencia, una confianza profunda, creyendo en su palabra, creyendo en sus promesas. Así yo estoy siendo fiel a Dios, confiando, alabándole. Les pregunto y les decía, ¿cuál es nuestra actitud delante de Dios? ¿Cómo yo estoy alabando a Dios? ¿Cómo me acerco a Él? ¿Cuál es mi actitud delante de Él del que ha sido fiel conmigo? De que ha cumplido sus promesas en todo momento. Yo lo sé, yo lo conozco. Hay una actitud de corazón. Estoy humillado delante de Él. Yo no puedo acercarme a Dios y pretender estarlo alabando si yo no estoy dependiendo al 100% de Él, si yo no me he humillado a Él con todo mi corazón. Yo no puedo, amados hermanos. Necesito alabar, necesito glorificar, exaltar su fidelidad. Su fidelidad. ¿Cómo? Confiando, manteniéndome en alabanza, en adoración, reconociéndolo, declarándolo, poder mostrarlo a la gente cómo es Dios. Eso es ser fiel a Dios. Mantenerme fiel sin fluctuar, creyendo y reconociendo que Él es Dios, fiel, y yo soy una criatura de Él. Y que Él me ha pedido y me ha dado su Espíritu Santo para que yo pueda crecer y pueda llegar a manifestar esa fidelidad con todo mi corazón, vaya, como les digo, una actitud delante de Dios de alabanza, de confianza en su fidelidad, de reconocer que Él es grande y maravilloso. Salmo 92, acompáñenme. El rey David, conocemos su historia, sabemos que es un ejemplo de alabanza y de adoración y de fidelidad en este sentido a Dios. Él reconocía a Dios de una manera increíble en su fidelidad. Y fíjense cómo lo alaba, ¿no? En el Salmo 92, en el 1 y en el 2. Dice la palabra de Dios, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Me encanta, porque dice, yo voy a anunciar por la mañana y por la noche y en todo momento que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios que esa fidelidad me bendice, me alimenta, me nutre, me da fortaleza, me da salud, me ha dado salvación. Es un Dios que provee bendiciones y no has faltado a tus palabras. Has cumplido cada promesa que tú has dado a mi vida, Señor. Tú te has mantenido fiel al 100%. Me has provisto de tu fidelidad. Yo he sido, o he participado, o he recibido, vaya, disfrutado tu fidelidad. Yo te puedo alabar, Señor, porque me has protegido, me has guiado,
me has sanado, me has llenado de tu Espíritu Santo, Señor. Es una bendición, has llenado mi vida de bendiciones. ¿Cómo no alabar tu fidelidad? ¿Cómo no exaltar? ¿Cómo no, como dice la clase, responder a esta fidelidad? Es más difícil no responder, es más difícil estar ausente, es más difícil estar ajeno, es más difícil no reconocerlo. Eso sí es complicado, estar sin saber o reconocer quién es Dios, lo que es Dios, hablando de su fidelidad. Dice el Salmo 138, 2. Ya vamos a ir al libro, ahorita vamos a ir a nuestro manual, pero déjenme ir a algunos versículos que nos van a bendecir. Salmo 138, el mismo rey David, amados hermanos, en el verso 2, dice la palabra del Señor. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es importante. Lo primero es alabar a Dios. Lo segundo es alabar o manifestar su palabra en mis vidas. La razón de su alabanza es la misericordia que encontramos en su palabra. En su palabra se manifiesta su fidelidad. Nosotros alabamos o conocemos la fidelidad de Dios por medio de su palabra. Y es como tú y yo tenemos que acercarnos a Dios creyendo, confiando en cada palabra, en cada punto, en cada promesa de su bendita palabra. Y así lo dice el rey David en el Salmo 56, 10. Acompáñame, por favor. Salmo 56, 10 y el 11. Dice la palabra, en Dios alabaré su palabra. Dice, en Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré que me pueda hacer el hombre. Pero me gusta resaltar esta parte. En Dios alabaré su palabra. Porque por medio de la palabra es que tú y yo, amado hermano, podemos tener esta relación de intimidad, de conocimiento, de confianza en Dios. No podríamos confiar en Él si no lo conocemos por medio de su palabra. Su palabra nos muestra. Y me gusta, dice, en ti he confiado, en Dios he confiado, no temeré que me pueda hacer el hombre. Y en el manual habla un poquito sobre eso de poner nuestra confianza en Dios o poner nuestra confianza en los hombres, ¿no? Ser fiel a Dios o ser fiel al hombre. Y tú y yo, para la gloria de Dios, amados hermanos, conocemos a Dios. Tú y yo lo estamos eh, experimentando día a día en nuestro diario vivir. Ahora, tú y yo, en todo lo que decidimos, en lo que hacemos, en lo que buscamos, leemos, conocemos, encontramos a Dios. Tenemos una relación con Dios muy, muy estrecha. Yo sé que así es. Y podemos, lo hemos experimentado y lo hemos conocido. Y podemos hoy declarar lo bueno que es Dios, lo fiel que es Dios y lo maravilloso que es para nosotros poder responder a esa fidelidad. Hay una historia en la palabra de Dios, después la leen en su casa, apunten ese en Primero de Reyes, en el capítulo 18, está la historia del rey Ezequías. Dice la palabra que este era un rey que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, como lo había hecho David su padre, y dice que él quitó los altares, hizo pedazos todos los símbolos de acera, y bueno, hizo muchas cosas buenas a Dios, delante de Dios. Y lo más importante es que dice que puso su confianza en Dios, que él confiaba en Dios, tenía confianza y tenía su esperanza puesta en Dios. Entonces el rey de Asiria mandó a avisarle que iba a venir era el rey de Asiria, pues en ese momento estaba conquistando todo lo conocido y venía a conquistarlo y Ezequías pues se resiste, ¿no? Se resiste a él y no se deja conquistar, vaya, sino que ora a Dios y le pide a Dios ayuda. Pero mandan a un emisario, ¿no? A Sanaquerib y dice la palabra que cuando viene delante del rey Ezequías, bueno, de la gente del rey Ezequías, decían, no oigan al rey Ezequías porque los engaña cuando dice que Jehová los librará. No es verdad. Dice, ninguno de los dioses de las naciones que nosotros hemos conquistado ha podido librarnos del rey de Asiria. Y mencionan las naciones, ¿no? Luego dice, nadie ha podido librarnos de la mano del rey de Asiria, a estos pueblos del rey de Asiria. Ningún dios lo ha hecho. No crean lo que dice Ezequías, dice, ¿no? Él les está engañando, les está mintiendo, no crean. Pero vemos
yo quiero que vayamos allá al verso 19 del capítulo 18 del segundo de Reyes, y vamos a ver aquí cómo Ezequías, pues delante de Jehová se humilla, lo busca y lo exalta. Y acompáñame desde el verso 15, vamos a leer un poquito desde el verso 15 y luego vamos al verso 19. En el verso 15 dice la palabra de Dios, dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye y abre, oh Jehová, tus ojos y mira, oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. En verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones de sus tierras y han echado a fuego sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses. Fíjense qué interesante. Ellos no eran dioses, sino obras de manos de hombres, madera o piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvame, te ruego, de su mano. Entonces dice aquí la palabra de Dios que Dios oyó al rey Ezequías y contestó, ¿no? Y dice que él lo mandó librar, lo mandó librar. Y le dijo, no temas, por cuanto has puesto tu confianza en mí, por cuanto has creído y has esperado en mí, nadie te va a sacar. Este rey va a regresar por el camino que llegó. Y bueno, dice la palabra que ahí mandó el ángel de Jehová y hubo una gran mortandad en el ejército del rey de Asiria. Mató a 185,000 en una sola noche. Y se regresa este rey, o el mensajero del rey, Sennacherib, que era el rey del rey de Asiria, el mensajero, a Nínive. Ahí se quedó y después sus hijos fueron y lo matan. Lean el capítulo, es muy interesante. Pero me encanta saber, escuchar y ver cómo Dios libra y bendice a los que estamos confiando en Él, los que estamos esperando en Él, lo que le hemos creído, amados hermanos, de su poder, librando, salvando, levantando, fortaleciendo a todas las personas que buscan, que están confiando y esperando en Él y respondiendo obviamente a esta fidelidad. Acompáñenme al manual, vamos a leer un poco sobre el manual, por favor. Vamos al manual. Nuestra respuesta a la fidelidad de Dios. Dice, la fidelidad de Dios es revelada en todas las escrituras. Nunca ha habido una sola ocasión en toda la historia donde Dios no fue absolutamente fiel. A cada palabra que haya hablado, a continuación consideraremos la implicación de tal fidelidad. Luego dice la pregunta, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de la absoluta fidelidad de Dios? Y aquí dice, deberíamos confiar en Dios. Y ese es el punto. Nosotros, amados, tenemos el llamado a esto, a honrar a Dios, a exaltar a Dios confiando en Él. Yo puedo ser fiel a Dios cuando lo reconozco a Él como fiel, como el Dios poderoso que es, el Dios poderoso que va a librar, que va a levantar, que va a consolar. Esas pruebas, esas dificultades, mi confianza en Él, esperar en Él, confiar en Él, estoy dándole gloria a Dios por su fidelidad. Entonces yo estoy dando una respuesta a su fidelidad. ¿Cuándo? Cuando confío en Él. ¿Quién me ayuda en el Salmo 31 a leer, por favor? Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asaltó por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Lea, por favor el 15, perdón. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Fíjense cómo el versículo que nos marcan aquí es el 14 que dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, y digo, tú eres mi Dios. Eso es muy importante. La confianza en Dios, nosotros vamos a declarar y vamos a confesar que Él es nuestro Dios. Está confiando que las manos de Dios son fuertes para sostenerlo. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, en ti confío. Pero quise leer el 13 porque es el contexto. Aquí hay grandes problemas, ¿no? Porque dice porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta en todas partes, mientras consultan contra mí e idean quitarme la vida. Obviamente, el rey David igualmente está hablando y dice, mis enemigos están con todo. Yo tengo pruebas, grandes problemas, y esto me lleva a estar pues traumado en mi vida. Estoy
estoy asustado, dice, o tengo temor, ¿no? Pero dice, cuando empieza a ver esto, dice, empieza a ver el cambio, ¿no? ¿Cuando qué? Cuando hay un conocimiento de un Dios real, un Dios personal, un Dios fiel, un Dios que está recordando. Y él mismo dice, los tiempos están en tus manos, Señor. Él lo recuerda, Él lo conoce. Y obviamente esas preocupaciones empiezan a desvanecerse a la luz de qué? Del conocimiento de la fidelidad de Dios. Cuando tú y yo conocemos a Dios, podemos declarar más, yo en ti confío, oh Jehová, porque digo, tú eres mi Dios. Entonces esos problemas, esas preocupaciones, esas dificultades tan fuertes, pruebas que podamos estar pasando, amados hermanos, se van a desvanecer cuando tú y yo podemos declarar confiando totalmente que Él es tu Dios. Está confiando que las manos de Dios son fuertes, son poderosas para librarlo de cualquier dificultad. Y es lo que nos está hablando aquí el autor de este libro, ¿no? De este manual. Dice, debemos confiar en Dios. Dice, se encuentra en una declaración de fe más breve y poderosa en toda la escritura. Pues sí, yo en ti confío, esa es fe, es la fe más breve y más poderosa en todas las escrituras. ¿Cuál es el poder? Tú eres mi Dios. Yo confío que tú eres mi Dios. Entonces vemos ese cambio, ¿no? Ese cambio pues, en el temor que David está mostrando, que el rey David está mostrando cuando declara la confianza que tiene en su Dios. Bueno, vamos por favor. Bueno, yo les leo lo sombreado del librito, del manual. Dos grandes verdades son comunicadas en este texto. En primer lugar, hay una relación directa entre la fe y la confesión. La primera nos guiará a la segunda. En segundo lugar, la fe indica una relación personal. La fe verdadera requiere más que un simple reconocimiento de la existencia de Dios. Él debe ser más que un Dios o incluso el Dios. Él debe ser mi Dios. Es la declaración que él hace, ¿no? No dice el Dios, no, él, mi Dios, dice, yo en ti confío, tú eres mi Dios. Entonces, esto es muy importante. Alguien, por favor, ayúdeme a leer Isaías 26, 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces aquí dice que contiene una exhortación a confiar en Dios y también una promesa para aquellos que obedecen. Fíjense qué interesante. Hay una exhortación a confiar en Dios y hay una promesa. Tú y yo debemos apoyarnos en Él, amados hermanos, en Él. La exhortación es confiar en Él. ¿Qué es confiar en Él? Es abrazarlo, es inclinarnos hacia Él, es depender de Él, es estar realmente rendidos a Él. Él es nuestro Señor. Nosotros somos sus hijos, sus siervos. Vemos cómo Dios da paz, ¿no? Y confianza, porque dice aquí una promesa para aquellos que obedecen. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué vamos a tener tú y yo como una promesa de obedecer esta confianza en Dios? Vamos a tener paz, la paz de Dios, la paz, amados hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Aquí vemos cómo Dios da la paz a aquellos que, ¿qué? Que confían, que confían. Y confiar es algo hermoso porque no es una palabra, no es decir, yo confío en Dios. Amado hermano, es una manera de vivirlo, es una manera de ser, de caminar. Tú y yo, si podemos decir, confiamos en Él, se nota la manera en que estamos caminando, hacia dónde voy. Si yo voy y ando, no sé, confío más en mí o en otras personas, se nota, se nota. Entonces, cuando digo confío en Dios, confío en Él, es porque estoy obedeciendo, estoy caminando, no me muevo, amados hermanos. Esa promesa es para mí una certeza en mi vida que nunca va a cambiar y yo lo sigo, yo camino en esa promesa, ¿no? Como si fuera una piedra inamovible que nunca cambia. Esa es confiar en Él, estar pegados a Él, vaya, inclinados a Él, tomarlo, abrazarlo con todo nuestro corazón. Aquí nos invita, el autor nos exhorta a confiar en Dios y nos invita y nos da una promesa a todos los que obedecen. ¿Cómo yo sé que estoy siendo fiel a Dios? Obedeciendo. Cuando tú y yo obedecemos los mandatos de Dios, lo
que Dios nos está pidiendo, tú y yo estamos obedeciendo a Dios. Y bueno, vamos a continuar un poquito. Si alguien tiene algo que decir, por favor, puede hacerlo, ¿no? Bueno, aquí dice la exhortación, ya la dijimos, la promesa también ya la dijimos. Luego dice, nota, nuestra confianza en Dios debe estar fundada en lo que Él ha revelado y ha demostrado ser, una roca eterna. Claro, nosotros conocemos que Él es una roca eterna, que Él no se va a mover, que Él es el cimiento, Él es la piedra angular, que Él es el que está firme, firme. Y dice, nuestra confianza en Dios debe estar fundada en lo que Él ha revelado y ha demostrado. Lo ha revelado en tu vida, lo ha demostrado en tu vida, ser esa roca inamovible. Tú y yo podemos confiar en esa promesa. Él es Dios, amados hermanos. Y es algo hermoso pensar en esto, ¿no? Que sea el Dios tan maravilloso y poderoso, pero que está muy, muy atento, está quiere darse a conocer. Él está buscando la manera de revelarse, de que tú y yo crezcamos, avancemos, ¿no? En este conocimiento, que hay algo nuevo de lo que Él es en nuestras vidas todo el tiempo. Un día a día no sea igual al anterior. Que haya más de Dios, más confianza, más crecimiento, más adoración, más alabanza, más esperar en Él. ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque lo estamos experimentando, porque estamos caminando en Él, en sus promesas. Y es hermoso, amados hermanos, pensar que Dios le interesa tanto darse a conocer por ti. ¿Por qué? Porque es la forma en que tú vas a poder llegar a confiar totalmente en Él. Y cuando tú y yo llegamos a confiar totalmente en Él, amados hermanos, nuestra manera de vivir va a ser transformada. Vamos a gozar, vamos a disfrutar del Dios que tenemos, vaya, porque confiamos al 100% en Él. Bueno, seguimos. ¿Quién me ayuda en el Salmo 56, 3 y 4? En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice, en el día que temo, yo en ti confío. O sea, los enemigos pueden ser feroces, amados hermanos, pero delante de Dios no pueden nada. Son meros mortales, vaya. Son hombres como tú y como yo. Pero aquí vemos, ¿no? Cómo su temor se resalta en el temor, vaya, pero tiene la fe en Dios y eso convierte el miedo en una confianza, en una sumisión, en una fidelidad a Dios. O sea, su mismo temor dice, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que me pueda hacer el hombre. No podemos, amados hermanos, pensar que el hombre puede hacernos o puede marcar o puede decidir o puede, no puede. Es Dios el que decide las cosas, es el Dios el que nos lleva, es el Dios que nos libra, que nos cambia y nos pone esa confianza y certeza en lo que Él es, para que tú y yo podamos esperar en Él todo el tiempo, para que tú y yo podamos derramarnos ante Él, para que tú y yo podamos confesarlo, recibirlo, declarar que Él es grande, que Él es poderoso. No es el hombre solo es usado por Dios, pero Él es el grande, el poderoso. En Él está nuestra confianza. Dice nuestro manual, dice, se encuentra otro texto importante sobre la confianza del creyente en Dios, según este texto. Cómo nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios nos sostiene incluso en la más oscura circunstancia. Cómo nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios nos ayuda a perseverar en medio de las pruebas. Pues sí, es eso, nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios es el que nos lleva a flote, que nos va a sacar, el que nos va a librar, nos va a fortalecer, nos va a dar la confianza, el entendimiento, la seguridad de quién es Dios y que podemos esperar y que podemos estar en Él seguros y confiados, que Él es la roca, como acabamos de leer, inamovible, que no se va a mover, ¿no? Lo dice, cómo nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios nos ayuda a perseverar en medio de las pruebas, es lo que decíamos, ¿no? Claro que nos va a dar, ¿por qué? Porque nos da confianza en Dios y en su palabra. Leamos el Salmo 62, 5 y 8, por favor. 62, 5 y 8. Alma Ajá. mía, en Dios solamente reposa,
porque de él es mi esperanza. El 8. Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Él es nuestro refugio, dice, ¿no? Y luego dice Selah, que es como meditar en esto, ¿no? Me encanta porque cuando vemos esa palabra Selah en la palabra de Dios, es frena, espérate ahí, medita lo que acabas de leer porque es algo muy importante. Dice, alma mía, me encanta el rey David. Él mismo, vaya, se está dirigiendo él mismo, vaya, a depender de Dios. Él mismo se está dirigiendo a confiar en Dios. Él mismo se está impulsando, se está forzando. Dice, alma mía, en Dios solamente reposa. O sea, él se da consejos, ¿no? Dice, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Luego esto me gusta mucho, esta declaración me gusta mucho porque aquí es algo muy importante. Dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. ¿Qué está haciendo ahí el rey David? Él está declarándole al pueblo. Él está diciéndole al pueblo lo que debe de hacer. Le está enseñando. Dice, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. O sea, él empieza con una declaración de confianza. Recuerda que está rodeado por Dios, que es su roca, que es su fortaleza, que es su refugio, que nada lo puede tambalear, que Dios está fuerte, firme, permanece pues estable, firme, porque Él es Dios y está en medio de Dios, ¿no? Luego dice, eh, eh, obviamente hablando de que Dios va a ocuparse y va a restaurar y va a componer todas las cosas, pero esto dice, se dirige y lo hace públicamente, impulsa a otros, vaya, a confiar en Dios. Su misma declaración le está hablando al pueblo, está haciendo un ejemplo para el pueblo, le está diciendo al pueblo, esperad en él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, y yo dice, piensa en esto, ¿no? Pero me gusta porque ¿qué está haciendo el mismo rey David? Está dirigiéndose, está dependiendo de Dios, pero está impulsando públicamente a confiar en Dios, diciendo, Dios se va a ocupar, Dios es nuestro refugio, Dios restaura, Dios te da el honor, Dios te da la certeza, no puedes estar tan valiente, no puedes estar confundido, confía en Dios. O sea, lo está impulsando, ¿no? A creer y confiar en Dios. Y esto es lo que creo que también está haciendo el autor y toda la palabra de Dios con nosotros. Nos está impulsando, amados hermanos, a que no sean textos solamente pues conocidos intelectualmente o aprendidos de memoria o vividos por otras personas y que nosotros solamente seamos como personas que estamos por fuera viendo las cosas. No, no, Dios quiere que tú lo vivas, que yo lo viva, que sea nuestro salmo, vaya. Que este sea un salmo que yo declare, que sea un salmo que yo esté expresando, que sea un salmo que se note, que yo le enseñe, que sea ejemplo yo para mi familia, en un momento de dificultad, que mis familiares de primera mano puedan ver esta confianza, esa pues, permanencia, ¿no? En el Dios que me sostiene, que es mi refugio. Me encanta. El rey David, les digo, tiene algo muy importante y es sabe alabar, le gusta alabar, declarar la grandeza de Dios. Y ahora nos invita a hacerlo públicamente. Públicamente. Ok, leímos el 62. Aquí pasamos a otro punto. Bueno, les voy a leer lo sombreado. Dice, el salmista declara su absoluta dependencia de Dios. Dios es su esperanza, su roca, salvación y fortaleza. Su esperanza de salvación y su gloria descansan en la fidelidad y en el poder de Dios. Hermoso, hermoso. Ese Dios maravilloso lo está sacando pues de un conocimiento, ¿cómo podríamos decir? Frío, ¿no? Y lo hace real, lo hace verdadero, lo usa, vaya. Dios quiere que usemos su grandeza, ¿no? Dice, descansa en su fidelidad, en su poder. Él es su esperanza, su gloria, su roca, su salvación, su fortaleza. O sea, él lo está diciendo y declarando, yo tengo a Dios así, él me sirve, vaya. Con todo respeto, él me está sirviendo y no intelectualmente donde nada más son palabras, ¿no?
¿Quién me acompaña, por favor? Este segundo punto dice, deberíamos confiar en la sabiduría y dirección de Dios. Confiar en Dios no es solo en la mente o el corazón, también afecta cada aspecto de nuestra vida. Esto es importante. Como les decía, no es solamente en la mente, no es solamente intelectual, no es solamente decir, ya comprendí este versículo, ya comprendí qué me quiere decir esto. No. Dice, confiar en Dios es cambiar la dirección de nuestra vida hacia Él. Cuando yo confío en Él, estoy dando una respuesta a su fidelidad. Pero me dice aquí, no solamente con la mente, sino en cada aspecto de tu vida, cambiando la dirección de vuestra vida hacia Él. Y dice, y ser guiado por su palabra, ¿no? ¿Qué nos dicen los siguientes textos? ¿Quién me acompaña al Salmo 37:5, por favor? Ese es de memoria porque todos lo conocemos. Dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Hermoso, dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué nos está diciendo aquí el autor? Dice que debemos confiar no solamente con la mente y el corazón, sino con cada aspecto de nuestra vida. Confiar en Dios es cambiar la dirección de nuestra vida hacia Dios, hacia Él, para poder ser guiados por su palabra. Y aquí el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y ¿qué creen? Él va a actuar, Él hará, dice. Poner nuestras preocupaciones en el Señor, en dependencia, en humildad, esperando su fidelidad, amados hermanos. Confiar en Dios es cultivar una vida de rectitud, como es de dependencia, de humildad, de justicia, ¿no? De justicia. Eso es confiar en Dios, que se note en nuestra vida, que nosotros caminamos en rectitud, caminamos en confianza. Los justos deben confiar en Dios y hacer el bien, amados hermanos. Estar caminando, estar satisfechos en Él. En otras palabras, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él va a poner buenos deseos en tu corazón. Él va a instalar esos buenos deseos para que tú puedas caminar en ellos. Porque Él lo hace todo, amados hermanos. Él lo pone todo en nuestras vidas. Por medio de su Espíritu Santo, tú y yo somos dominados, controlados. Tú y yo vamos haciendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces son sus deseos. Pero eso pasa cuando yo encomiendo a Jehová mi camino, confío en Él. Y Él va, como dice aquí, a actuar, ¿no? No, bueno, en nuestro manual dice en lo sombreadito, la palabra encomienda traduce el vocablo hebreo galal, el cual significa literalmente enrollar. La idea es que debemos enrollar la totalidad de nuestra vida para confiarla al Señor. Fíjense qué interesante. Enrollar la totalidad de nuestra vida, o sea, todo lo que somos, todo, nada se puede quedar afuera. Es como cuando vas a hacer, no sé, una masa, ¿no? Estás haciendo una pizza, no puedes dejar un pedacito afuera. Enrollas todo para volverla a amasar, ¿no? O sea, enrollar todo, ¿para qué? Para ponerla en confianza en Dios, nuestra vida en confianza en Dios. La frase tu camino se refiere a la dirección y a las actividades de nuestra vida. Claro, encomienda a Jehová tu camino, encomienda a Jehová tu dirección, tu vida, tus actividades. Confía en Él. ¿Y Él qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Dios? Va a poner buenos deseos y pensamientos en mi corazón. Él actúa, amados hermanos. Es el plan de Dios. Actuar es de Dios. Bendecirnos es de Dios. Confiar y responder a su confianza es de nosotros. Nosotros debemos confiar en Él. Él es grande, Él es poderoso, Él es real, Él es verdadero. Hay una seguridad en nosotros, en su confianza. Tú y yo debemos confiar en Dios. Confiar en Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él lo dice, porque Él es Dios, porque Él es real, porque tú lo conoces y se ha revelado a tu corazón. Y tienes el Espíritu Santo que te demuestra esto. Él te habla de Dios. Él nos enseña, amados hermanos, a Dios. Seguimos un poquito, por favor. Proverbios 3, 5 y 6. ¿Quién me ayuda? Fíjate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Qué importante es esto, amados hermanos. Qué consejo tan importante. Vaya.
fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Han oído un mejor consejo que ese? Luego ya obviamente dice, y no te apoyes en tus propias prudencias, ¿no? En pocas palabras, ¿quieres ser sabio? Confía en el Señor. Fíate de Jehová. ¿Quieres ser necio? Confía en ti mismo. No hay seguridad en el hombre, amados hermanos. La seguridad está en Dios. La seguridad está en Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Luego acá dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. ¿Y qué dice? Apártate del mal. Si pensamos que nosotros somos sabios, si pensamos que nosotros somos inteligentes, que podemos serlo solos, realmente estamos mostrando que somos necios. Las personas que no reconocen a Dios, que no le ponen, no confían en Él, no se fían de Él, que, que se apartan de Él, vaya, son necias. Es personas necias que creen que ellos pueden hacerlo sin Dios. No se puede, amados hermanos. Y si reconocemos que somos sabios, entonces vamos a recurrir, vaya, a buscarlo, a caminar con Él. ¿Por qué? Porque no somos sabios, reconocemos que no lo somos, vaya. Vamos a buscarlo a Él. Recuerden desde Adán y Eva lo que pasó con la palabra. Ellos fueron infieles, amados hermanos. Ellos tuvieron que dar una respuesta a la fidelidad de Dios. ¿Y qué hicieron? Fueron infieles. Fueron infieles. Se hicieron sabios en sus propios ojos. Se hicieron sabios en sus propias formas. El enemigo los engañó y les dijo que ellos iban a estar mejor sin Dios y ellos creyeron la mentira. Fueron infieles a la fidelidad de Dios. Pero eso le pasó a Adán y Eva, que eran hechos conforme a la imagen de Dios. Y después vino el pecado y tú y yo nacemos en pecado. Tú y yo, amados hermanos, nacemos con infidelidad en nuestro corazón. Somos infieles de naturaleza. Pero vino Cristo y Cristo, amados hermanos, nos regresa a esa perfección en Cristo que podemos encontrar, a la totalidad. Hoy podemos ser fieles a Dios. Hoy podemos depender, confiar, fiarnos totalmente de Dios. Apartarnos del mal, vaya. Hoy podemos hacerlo. Pero no siempre fue así. Bueno, luego dice el punto 2, las escrituras contrastan frecuentemente la sabiduría de confiar en Dios con la necesidad de confiar en uno mismo. Lee Jeremías 17, 5 al 8, hasta que estés familiarizado con su contenido y después describe la diferencia entre el hombre que confía en su propio poder y sabiduría y el hombre que confía en la fidelidad de Dios. Acompáñenme, por favor, alguien ayúdenme en Jeremías 17, 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gracias, hermano Zacarías. Y aquí nos dice, ¿no? El hombre que confía en sí mismo, del 5 al 6, ¿no? ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Qué diferencia hay entre que confía en su propio poder y sabiduría y el hombre que confía en la fidelidad de Dios? Obviamente, cuando tú y yo estamos confiando en nosotros mismos, somos propensos al mal. De continuo hacemos lo malo. Hay una diferencia, está hablando de una diferencia entre las cualidades de las personas que hacen lo bueno y las personas que hacen lo malo. Y la diferencia esencial es amados hermanos, en el que confía en Dios y en el que confía en Él mismo. Y habla fuerte porque aquí dice maldito, empieza con maldiciéndolo, ¿no? Al que no confía en Él. Pero también luego dice bendito el que confía en mí, ¿no? El que confía en Dios.
Entonces, ya, desde ahí es como el Salmo 1, ¿no? Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ahí primero empieza con las bendiciones, pero aquí empieza con una maldición. Maldición. Al que no confía, al que confía, perdón, en el hombre, ¿no? El que está viviendo de mal en peor. Confiar en el hombre va a traer dolor, va a traer sufrimiento, va a traer muerte, amados hermanos. Pero confiar en Dios va a traer vida, va a traer seguridad. Hacia el hombre dichoso, vaya, hacia el hombre feliz. Podemos descansar en Jehová, amados hermanos. Podemos hallar seguridad en Él. O sea, qué diferencia tan abismal hay, ¿no? Personas que ahorita, hoy, están tomando las decisiones de confiar en ellos mismos, que no quieren confiar en Dios, que buscan la seguridad en ellos. Qué tremendo, qué tremendo. Qué insensatez, qué necedad. Como les digo, confiar en Dios es descansar en Él, es tener seguridad, saber que Él te cuida, saber que Él te guía, saber que Él te protege, saber que Él está por ti, que Él va a responder ante el enemigo. Qué hermoso, pero todo lo contrario al que no confía en Dios. Como les digo, va a traer sufrimiento, esas decisiones va a traer dolor, va a haber muerte, muerte espiritual en sus decisiones. Así que tú y yo tenemos un llamado a confiar en Dios. Dice, el que confía en Dios, obviamente, como les digo, descansa, es seguro, es dichoso, es bienaventurado, es feliz. Y tú y yo confiamos en Dios. Tú y yo confiamos en Dios. Tú y yo podemos decir, Señor, gracias, 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 porque estás en mi vida, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu promesa, por tu seguridad, porque tú has cumplido todo en mi corazón y mi vida. Gracias. Entonces aquí nos está hablando de esto, ¿no? Ok, el tercero punto que nos habla el manual, pero dice, deberíamos proclamar la fidelidad de Dios a todos. Esto es importante. Deberíamos proclamar la fidelidad de Dios a todos. Ayúdenme a leer el Salmo 40:10 y acabamos. ¿Les parece? No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Qué importante. Dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado, obviamente, el rey David, ¿no? He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. O sea, él, delante del pueblo, delante de las personas, ¿qué hacía él? Hablaba de la justicia de Dios. Hablaba de la fidelidad de Dios. Hablaba de la misericordia. Dice, no oculté tu misericordia. Dios habla abiertamente sobre los actos de fidelidad que tenía nuestro Dios con él, que tiene el Dios con las personas. Habla de la fidelidad del pacto, porque recuerden que David es el pacto, vaya, en él se cumple el pacto de Jesucristo. Y está hablando de cómo ese pacto fluye en ellos, de sus misericordias. Habla de demostrar con actos el pacto de Dios en sus vidas. Esa promesa incondicional que se cumplió en Cristo Jesús, amados hermanos, el que nos invita a hacer, a declararlo, a hablarlo, dice, tu verdad en grande asamblea. Hablar de Cristo, amados hermanos, delante de los hombres. No es fácil, no es fácil, pero se están perdiendo algo muy hermoso, de poder tener este Dios que cuida, que protege, que guía, que se levanta, que es fiel, que es poderoso a sus pactos. Y las personas, porque están muertas espiritualmente, no quieren saber de él. Pero tú y yo tenemos la encomienda, como hemos estado aprendiendo, tenemos el llamado de parte de Dios a abrir la boca y a predicar la palabra de Dios. Y el que ha de ser salvo va a ser salvo, amados hermanos. Pero tú y yo tenemos que hablar promesas incondicionales que se han cumplido en Cristo Jesús. ¿Cómo? Alabar su fidelidad. Si tú y yo alabamos la fidelidad de Dios, las promesas de Dios, es la manera de predicar, amados hermanos. Es la manera de poder, pues, llegar a las personas. Tú y yo somos testigos de esta fidelidad. Tú y yo lo hemos visto, lo hemos palpado. Ahora que nos invita Dios a una práctica. ¿Cuál es la práctica? Yo puse aquí, la fidelidad la afirmamos poniéndola en práctica. Tú y yo tenemos que poner en práctica lo que conocemos de Dios. Viviendo en una respuesta, amados hermanos, siendo fieles a Dios, a sus promesas, a sus palabras, a sus mandamientos,
a lo que Él espera de ti y de mí. ¿Qué es la fidelidad? ¿Cómo la cultivo? Son preguntas, ¿no? La fidelidad de Dios, tenemos que entender que es una bendición. Ser fiel es una bendición y trae recompensas a nuestra vida. Bueno, terminamos la clase, amados hermanos. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de orar? Bien comentabas de lo de Adán y Eva, ¿no? Para mí el concepto de lo que decía, no te confíes en tu propia prudencia, él lo confió en su propia prudencia, no escuchó la indicación de Dios, ¿no? Del árbol del bien y del mal. Y hoy siento como que nuestro árbol del bien y del mal es la palabra de Dios. Y a veces la gente hace lo malo, aún conociendo eso, toma eso, lo malo, en lugar de que confiemos en la palabra. Y lo que vimos en este paseo por la Biblia, ¿no? David, aún sabiendo que hizo lo malo, como se confió en su propia prudencia, él fue un hombre tan certera que era la confianza de Dios, tanta es la seguridad que vino a él en el Salmo 51. Y él sabía que iba a ser perdonado porque tenemos un Dios fiel. Amén. Amén. Y sí, sí es de llamar mucho la atención a Adán y Eva. Dios les dio el derecho de gobernar, amados hermanos. Él los concibió de una manera especial. Les dio el derecho para someter toda la tierra, imagínense. Y el enemigo vino y los engañó fácil, fácil, fácil. La fidelidad de Dios es importante para poder defendernos también, amados hermanos. Porque cuando no creemos, cuando no confiamos, estamos a la merced de los engaños del enemigo. Gracias por conectarse. Primeramente Dios, bueno, mañana en la oración y el domingo los esperamos. Nos despedimos en oración. Gracias, Padre, bendito Dios, poderoso Salvador. Gracias por tus hijos, amado Señor. Gracias porque estamos aquí reunidos. Gracias, amado Señor, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano. Tú conoces, amado Señor, perfectamente cada una de nuestras vidas, Señor. Tú sabes, amado Señor, antes de que nosotros abramos la boca, lo que nosotros necesitamos y tú eres bueno, Señor. Y tú estás trabajando y moldeando nuestro carácter, Señor. Porque hay una promesa que tú vas a cumplir porque eres fiel. Y es que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, amado Padre. Aquí estamos, Señor, caminando. Esfuérzanos, ayúdanos, Señor. Fortalécenos. Disciplínanos, amado Señor. Haznos entender, amado Padre. Llénanos de gozo, llénanos de satisfacción cuando estamos predicando o hablando o escuchando tu palabra, Señor. Cuando nos exponemos a la Biblia, Señor, a tu libro, y nosotros podamos empezar a leer, Señor, marca nuestras vidas, Dios amado. Que sea un deleite, que sea un disfrute, una satisfacción, Señor. Estar llenos de ti, amado Padre, por medio de tu conocimiento, de tu palabra, de todo lo que hay en ti, amado Dios. Te pido que bendigas a mis hermanos, a cada uno de ellos, Señor amado. Bendice sus casas, Dios. Bendice, amado Señor, si hay una necesidad, tú eres el Dios de toda necesidad. Tú eres el Dios que sostiene, que provee, que fortalece, que sana. Tú eres el Dios, amado Señor. Confiamos y creemos en ti, un Dios fiel. Te alabamos, Padre, con todo nuestro corazón te damos gracias. En el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amados, gracias por conectarse. Dios les bendiga.